Las diseñamos los dos centros de forma complementaria con todo el alumnado, como por ejemplo en la visita a los yacimientos arqueológicos de Villalba de los Alcores, de las edades del cobre y del bronce. Los fosos, es casi 1 kilómetro de fosos, son 900 metros. O el de Pintia, de la Segunda Edad del Hierro, Baceo y posteriormente ocupado por Roma. De entender lo que es una necrópolis. También en Valladolid, recorriendo el curso del río Esgueva, en torno al que nació la ciudad con sus chascarrillos y leyendas. En el año 67-68, cuando yo llegué a estudiar aquí, pues en una de las casas que estaban tirando en este barrio de aquí en esta esquina, apareció detrás de unos muros unos esqueletos de varias mujeres. Se supone que como castigo a estas mujeres por alguna infidelidad o algún, vaya usted a saber qué, algún adulterio, las habían emparedado vivas, les daban de comer a través de un agujero, ahí murieron. Y entonces cuando tiraron la casa aparecieron signos judíos dentro de esa pared y los cadáveres de estas mujeres condenadas en vida a ser lapidadas entre dos grandes paredes de piedra. Esa casa que hacía esquina es donde estaban situadas las demás empaladas de Valladolid. Con el alumnado de la Santa Espina en su participación en las Olimpiadas Escolares de Formación Profesional. Y en ocasiones fuera de horario lectivo solo con el alumnado NASO. Estas se planificaron para que ampliaran sus conocimientos y reforzaran los recibidos con su ejercicio práctico. Así participaron en la elaboración de quesos y pan. También vieron cómo se construían los adobes, los hornos de barro y la realización de una depuradora con sistemas naturales de bajo coste, con lagunas y gravas. Prepararon el barro y elaboraron vasijas con torno manual. Más o menos ya dejando así una bola y hay que pegarlo aquí en el centro. Mira, tienes aquí un trocito de esto. Pégalo ahí, muy bien. Pues ahora hay que darle al torno a tope, con el pie izquierdo hacia adelante, como le da él, pero mucho más. Aprendieron la realización de cocinas solares. Vieron el trabajo de un herrero. También visitaron museos en Valladolid y Madrid, granjas de particulares, pueblos castellanos para ver sus restos medievales. Asistieron a las competiciones de cornetas de las bandas municipales de las cofradías. Y por último, dieron un paseo turístico por el Canal de Castilla en el barco que parte de Medina de Río Seco. Por otra parte, también se consideró de interés que su presencia se proyectara al espacio universitario. Así, participaron en varias reuniones para dar información sobre su cultura a estudiantes de másteres del Departamento de Ciencias Sociales y Experimentales, y en el curso Pueblos Originarios, Animales y Medio Ambiente, todos de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Y esa brisa se va directamente a la cabecera del río, el río Ter, que estamos nosotros. Entonces llega el espíritu allá donde están los otros que ya han muerto, entonces ya eso va con la brisa, lo lleva allá y ya queda ahí. Sí. Yo les voy a contar sobre qué es la pubertad, qué es el desarrollo. La muchacha desarrollarse a la edad de 12 años en adelante. Antes los antepasados, la mamá de la muchacha de quien se desarrollaba, lo llevaban en una parte lejos donde no estuviera su hermano, ninguna de su familia. Y le hacían un círculo y lo metían adentro del círculo donde estaba. Y de ahí solamente la que lo podía ver o la que le podía cuidar, que su madre escogía una de sus hermanas, le podía ver a llevarle lo que es la comida a ella o hacerle la comida a ella. Pero dentro de la casa donde ella está, le dejan trabajo, le mandan a tejer o a coser algunas cosas que sean necesarias en la casa, que
como la ropa o algo así. Le mandan a ella a coserla y lo dejan encerrado por 8 días. Después que cumple los 8 días, regresan nuevamente a casa, pero no le dan la sal y le preparan la comida, pero le queman la sal y se le echan adentro de la comida. Y cuando está en la casa ella no puede pasar encima de sus hermanos, encima de los muchachos que sean hombres, porque si ella pasara encima de los muchachos, ellos se vuelven bobos, decir, flojos, que cuando van a la cacería van y tienen mala suerte, no hacen nada, y más o menos es la explicación de qué es la pubertad. ¿Por qué la dejan encerrada 8 días? Para que pase el momento de su desarrollo. Como última actividad conjunta, en el IES se organizó una fiesta de despedida en la que se proyectó un vídeo sobre su estancia, realizado por el jefe del Departamento de Plástica y Visual, y los jóvenes NASO hicieron al alumnado, al profesorado, al personal no docente y al AMPA su último regalo cultural bailando sus danzas ceremoniales. Sonae, oae, 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 ronquerón, volver, lea, yer, dromian, eco, hen, son boadio, boatro, adio, dio, ero, ver, dio, ero, yer, burcloyo, cloyo, burcloyo, shrede, hen, eco, hen, bogurio, shrede, lai de cloden, hen, eco, hen, meio cagariri, meio cagachere, buen gulobo, cale clomlen, hen, eco, hen, Waka troladillo, waka sengadillo, lea cunde, hen, eco, hen, songo, lea cunde, hen, eco, hen, Cogda worqueriri, lea cunde, hen, eco, hen, songo adio, boatro adio, dio ero berber, dio ero sherse, burcloyo, shreide, hen, eco, hen, bogurio, shreide, lai de cubden, hen, eco, hen, waka troladillo, waka sengadillo, lea cubde cube, hen, eco, hen, veo cagariri, veo cagayere, buen bulobo, cagacomble, hen, eco, hen, corda worque iten, lea cubde, hen, eco, hen, son boadillo, boatro adio, dio ero berber, dio ero shese, burcloyo, shreide, hen, eco, hen, corda worque riri, lea cube, hen, eco, hen, una de las escuelas que tiene loca y tiene una historia muy larga y le voy a comentar un poco el significado. Este baile nuestros antepasados lo bailaban porque había una muchacha, una señora mayor y tenía una hija y llegó un muchacho, llegó a su casa y le saludó amiga, como nosotros saludamos, que es como buenos días, buenas tardes,
y la suegra, la mamá de la muchacha le dice, buenas tardes, buenas jóvenes, le dijo. Entonces, y le dijo que pasara adelante y le preguntó qué es lo que quería. Entonces él le respondió que había venido a pedirle la mano a la hija para ver que si ella estaba de acuerdo o no. Entonces ella le dijo que sí estaba bien. Y entonces nuevamente él se retiró y al día siguiente llegó, pero el joven ese no era un joven así normal, sino que era como un como una serpiente, que no era una persona, sino que era algo espiritual que llegaba. Entonces llegó y cuando llegaba saludaba, le decía amiga, pero cuando él hablaba tenía dos trenzas amarradas, uno por aquí y el otro por este lado, y entonces lo metía en la boca, lo tenía metido en la boca. Entonces cuando le hablaba a la muchacha o a la mamá de la muchacha, él sacaba la trenza y le goteaba agua por la punta de la trenza. Entonces luego la madre de la hija le dice que estaba bien, que le iba a dar la mano a la hija, y se fue su hija con el muchacho y la llevó durante 8 días, y la madre esperó a su hija y nada que volvía. Entonces la madre se preocupó por la hija, ¿dónde está y por qué no la viene a ver tan pronto? Entonces la madre se fue y iba caminando y escuchó un chillido que nunca había escuchado. Entonces ella se fue acercando y vio una casa construida con 7 cercos. Era que el esposo tenía una casa construida con 7 cercos que no se podía pasar. Y entonces el esposo de la muchacha le había dicho que le dijo a la suegra que no podía ver a la hija durante 8 días, porque el muchacho era una serpiente. Entonces llegó el momento que la mamá de la hija tenía que ver a su hija, entonces no la iba a ver, y se fue acercando, y cuando ella logró entrar dentro y vio a la hija que estaba amantada con hojas, y vio que tenía un bebé, era el bebé que estaba chillando, que hacía un chillo que nunca ella había escuchado. Entonces ella entró y le dice a la hija le dice a la mamá, dice, mamá, dice, ¿por qué me viene a ver? Dice, por tú venir aquí no vuelvo más contigo, le dijo así. Y el bebé tenía la mitad por arriba del cuerpo de un ser humano y mitad por abajo era una culebra. Entonces, en esa tarde, por el muchacho ver a la señora ve al bebé pequeño, entonces la madre de ella se retiró a casa, y cuando llega a casa empezó a llover, a relampaguear, tronar, y entonces el muchacho le dijo a la suegra, dice que por ir de la hija, que la hija no volvía más a casa donde ella. Entonces en eso se desliza una loma, una montaña que era muy alta, donde estaba el niño, el bebé con su madre, se desliza el pan, cae en la orilla del río, y en la orilla del río se hizo un pozo, y dentro de ese pozo está Luca, que está la madre, el padre y el hijo. Entonces la serpiente esa se llevó a la mujer Nasa, por eso se baila este baile del tigre, y todavía el Luca que nosotros decimos está, y todavía se ve, porque llega el momento para el mes de diciembre que empieza a llover duro, crecer el río, y por la noche nuestro antepasado contaba que se veía que bajaba Luca. Cuando baja, entonces tiene que crecer bastante el río, echar bastante agua. Entonces una vez estaba mi abuelo y me contó a mí que era realidad que Luca bajó, que era un espíritu que bajaba, pero era grande. Entonces llevaba 7 luces por el cuerno, que tenía 7 cuernos, y bajaba por la noche por el medio del río, hasta llegar a la desembocadura con el mar. Y luego para subir, no subía por el río, sino subía por el aire. Salía desde el mar, salía hasta en la cabecera del río, y cuando caía dentro del pozo, se escuchaba un sonido así como de un trueno que suena. Entonces nuestros antepasados decían que es eso lo que va subiendo, y se ve en el momento que va subiendo. Algunos no, todos lo ven, sino que ciertas personas lo ven, y entonces por eso todavía se ve, y nosotros también bailamos el baile de la serpiente, y es nuestro, y nosotros lo bailamos con mucho amor.